Shalom a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Os saluda aquí vuestro hermano Samuel Cortés, delegado de la comunidad Emuná Shalom aquí en España. Como ya sabréis, esta es la segunda enseñanza que damos. La semana pasada dimos una enseñanza del por qué guardamos nosotros los mandamientos y vimos cómo los mandamientos son eternos. Yeshua no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplirla. Y la palabra que dio Yeshua no fue nada nuevo, sino que viene del Padre. Y Yeshua hizo la voluntad del Padre. Esta enseñanza que vamos a dar ahora es importante porque recupera tu identidad. Por eso el título de la enseñanza, recuperando nuestra identidad. Es muy importante que estéis atentos a los versículos, no preocuparos, esta enseñanza es corta. Pero me gusta hacerla corta y eficaz. Conforme vayamos creciendo, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a dar enseñanza más profunda. Porque no me gusta dar enseñanza tan profunda porque entiendo que habrá personas nuevas que escuchan el vídeo, que ven el vídeo y no entienden mucho la Torá. Entonces me gusta explicarles las cosas más livianas y que entiendan lo que estoy diciendo. Conforme vaya pasando el tiempo, entonces daremos enseñanza más profunda y con más entendimiento para tener una mayor comprensión de la Escritura. Amén. No me gustaría empezar antes de hacer una oración al Padre para que Él me utilice. Amén. Padre eterno, te damos las gracias por tu gran misericordia. Muchas gracias por tu comprensión, Señor, con tu pueblo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu trato, Señor. Muchas gracias porque te tenemos a ti, Señor. Te ruega mi alma que tú utilices los dichos de mi boca, Padre. Que tú anules toda mi persona completa, Señor, y seas tú el que hable, Padre. Que seas tú el que hable, Señor, trayendo tus ovejas perdidas, Señor. Te ruega mi alma, Señor, que me utilices, Padre. Te ruega mi alma que tú hables a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y que esta enseñanza sea de edificación, Padre. Te lo presento todo en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Empezamos con la enseñanza. Como ven ustedes, el título de la enseñanza es Recuperando nuestra identidad. Aquí vamos a ver algunos versículos, en los cuales yo explicaré más adelante. Por ejemplo, dice en Mateo 15:24, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a dar algunos versículos que son muy controversiales y difíciles de entender si no se tiene un contexto completo de las Escrituras. El siguiente versículo es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y el siguiente versículo es, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y hablarán y habrá un rebaño y un pastor. También en Juan 10:16. Todos estos versículos los vamos comprendiendo conforme vaya pasando la enseñanza. Amén. Pero para esto es necesario irse al principio. Y nos vamos a ir al padre de la fe, Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham. Y leemos así, en Génesis 22, versículos 17 al 18. Dice así, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Aquí vemos claramente como en la simiente de Abraham, la promesa que Dios le da a Abraham es que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, sino todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Eso quiero que lo tengáis en cuenta a lo largo de la enseñanza. Seguimos leyendo y vamos a ver cómo Pablo también habla esto. En la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 7 al 9, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti será bendita todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo le hablo a usted que me está escuchando detrás de la cámara. Si usted tiene la fe en Yeshua, si usted ha creído en el sacrificio de Yeshua, usted es bendecido a través de Abraham. A través de Abraham es como usted está bendecido. La promesa que Dios le dio a Abraham, usted adquiere esa promesa por medio de Yeshua. Pero esa promesa se le dio a Abraham y a su simiente. Y en su simiente iba a hacer bendecida a todas las naciones de la tierra. Y usted entra ahí, en esa promesa. Usted es bendecido a través del creyente Abraham. Seguimos con los versículos. Hay un tema muy controversial porque en el Antiguo Testamento, que realmente se dice la Torá o la Tanaj, pero para que ustedes lo entendáis, el Antiguo Testamento, cuando Dios le da mandamientos, siempre dice estas palabras: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Jehová o Adonai, vuestro Dios. Más adelante daremos un estudio el por qué nosotros no queremos decir Jehová ni los nombres que están puestos en la Reina Valera, para que ustedes entendáis por qué siempre nos decimos Adonai o el Padre Eterno, Padre Celestial. Pero yo, por amor a ustedes, voy a hacerlo de esta forma para que me entendáis, ¿vale? Con el tiempo daré ese estudio y a partir de que demos ese estudio ya no diremos más esos nombres, sino los nombres verdaderos. ¿Amén? Siempre hay un tema muy controversial en cuanto dice: habla a los hijos de Israel y diles. O sea, que todos los mandamientos, todas las cosas que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, era para Israel y no para los gentiles. Y hay gente que se confunde con esas cosas. Dicen: claro, habla a los hijos de Israel, esto no es para mí, yo soy gentil, yo no soy israelita. Pero vamos a ver realmente como el trasfondo que tiene esto. Vamos a ver qué significa la palabra gentil en griego. Aquí, como veis, es griego y como se pronuncia ethnos. Dice así el código Strong. También lo podéis buscar en Google, es una cosa que podéis buscar en Google. Dice: raza como del mismo hábito, tribu específicamente alguien foráneo, no judío. Esto es importante que lo sepáis. Usualmente por implicación pagano. Gente, gentil, linaje, nación, pueblo. O sea que gentil en griego quiere decir no judío. Toda la persona que no sea judía es gentil. Y como sabréis ustedes, los judíos vienen de la tribu de Judá. Israel eran 12 tribus, Judá solamente era una. O sea que todas las demás tribus, aparte de Judá, eran gentiles, no eran israelitas. Eso tiene que pensarlo y buscarle la lógica a estas cosas, hermano. Vamos a ver ahora qué significa la palabra gentil en hebreo. La palabra gentil en hebreo se dice goí, como podéis ver en la parte derecha arriba. Goí, que quiere decir aparentemente de la misma raíz que, bueno, aquí lo que está diciendo es el código Strong, que es el 1465, ¿vale? Quiere decir nación extranjera, de aquí gentil también manada de animales o enjambre de langostas. O sea que si usted se está diciendo que usted no es israelita, que usted es gentil, se está diciendo que es un pagano, manada de animales o langostas. ¿Sabe usted lo que es un pagano? Una persona que es pagana es que adora a otros dioses. Una persona que es pagana es que se involucra en el pecado. Una persona pagana es lo contrario a Dios, totalmente lo contrario a Dios. Si usted dice: no, yo no soy Israel, yo no soy israelita porque yo no nací en Israel, yo soy gentil, está diciendo automáticamente usted: yo soy pagano. Y eso de un gentil restaurado no existe en la Biblia. Porque mucha gente me ha dicho a mí: no, pero yo soy gentil pero restaurado. No, eso no existe en la palabra. Hay que definir bien lo que dice la palabra y defenderlo. Si la palabra no lo dice, la escritura no lo dice, no puede usted creerlo. Hay un dicho que tiene el Roe Jim Hidalgo, que me gusta mucho,
que dice, si no está en la Escritura, usted no lo crea. Eso me gusta mucho. Si no está en la Escritura, usted no lo crea. En la Escritura solamente existen dos clases de personas, el que es pueblo de Israel y el que es gentil. El gentil totalmente es contra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive en santidad y los gentiles son paganos y viven en idolatría y en pecado. Si usted dice que es gentil, usted está diciendo que es pagano. Seguimos con los versículos. Voy a leer este texto y lo voy a explicar un poquito, amén. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, del 5 a 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Voy a explicar ligeramente qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Eso es un pacto. O sea, Dios quiso hacer un pacto con el pueblo de Israel. Un acuerdo. Si ustedes guardáis mi pacto, o sea, mi ley, si ustedes lo guardáis, ustedes seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Un reino de sacerdotes y gente santa. Si guardáis mi pacto, si no guardan el pacto, no. El pueblo de Israel tiene un pacto con Dios. El pacto que te hace diferente a las demás personas. Un pacto que te hace su especial tesoro. Un reino de sacerdotes. Y te hace santo. Ese es el pacto de Adonai. Si usted dice que es gentil, usted no está en el pacto. Usted no es santo. Usted no es su especial tesoro. Y usted no es un reino de sacerdotes. Por cuanto usted no está en el pacto si dice que es gentil. Seguimos con los versículos. Como sabéis ustedes, el pueblo de Israel, más adelante, se convirtió en un reino de Israel porque Israel pidió un rey. El primer rey del reino de Israel era Saúl, que gobernó a las 12 tribus. El que le siguió fue David, que también gobernó las 12 tribus. Y quien le siguió después fue Salomón, que también gobernó las 12 tribus. Pero con Salomón hubo un problema. Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras, mujeres que adoraban a sus propios dioses, mujeres que eran paganas, eran gentiles. Salomón se inclinó a los dioses de sus mujeres y cometió adulterio espiritual, que es la idolatría. Y por causa de este pecado tan grande, Dios dividió el reino de Salomón. El reino de Israel Dios lo dividió. Eran 12 y lo dividió en 2. Esta es de la forma que lo dividió. Al último del vídeo voy a mostrar la imagen de un estudio que tenemos en el canal de Emuná Shalom Naciones en YouTube, para que entréis en ese vídeo. El Roe Jim Hidalgo me invitó para que yo dara este estudio, pero mucho más desgranado, y ahí ustedes lo podéis ver con más desgranado, con más versículos, y entendéis bien la historia del reino dividido, para que ustedes lo entendáis bien, ¿vale? Esta enseñanza es rápida para que ustedes más o menos podáis entenderlo un poco, pero si os quedáis con ganas de entender esta historia del reino dividido, podéis ir a ese estudio y verlo. Luego del estudio de esta enseñanza pongo la imagen para que ustedes podáis ir a YouTube. Pues por causa del pecado, de la idolatría de Salomón, Dios divide el reino. Como ven ustedes, el reino aquí está dividido. Abajo pone Judá y arriba pone Israel. La parte de Israel se llama el reino del norte. El reino del norte viene a gobernarlo, a reinarlo, un tal Jeroboam, un efraimita. Y el reino del sur, donde pone Judá, lo gobierna el hijo de Salomón. Dios divide el reino a Salomón, pero le deja gobernar a su hijo por amor a su padre David, porque David sí obedeció la voz de Dios. Entonces, como David fue obediente al padre, le dejó gobernar al hijo de Salomón, descendiente de David, pero solamente 2 tribus. Judá, el reino del sur,
Israel, la casa de Israel, el reino del norte. De esa forma se dividió el reino. Claro que Israel, la casa de Israel, empezó con el pecado y la idolatría. Se hicieron becerros de oro y cometieron grandes pecados de abominación delante de Dios. Dios tuvo mucha paciencia con ellos hasta que ya Dios se hartó del pecado de la casa de Israel y los exilió, los echó de su tierra. Adonai consintió que viniera el gobierno asirio y los llevara cautivo a Siria. Y de esa forma fue como la casa de Israel, y no la casa de Judá, sino la casa de Israel se esparciera por todo el mundo entero. Se esparció por todo el mundo entero, y todo esto es bíblico. Lo tengo en el estudio, que tengo en el canal de Roy Jim Hidalgo. La casa de Judá también cometió idolatría y fue cautivada por el reino de Babilonia. Pero a los 70 años, Dios permitió que volviera a su tierra otra vez y siguiera dentro del pacto. Judá se quedó en el pacto de Dios y volvió a la tierra. La casa de Israel no volvió. Y hasta hoy día la casa de Israel todavía no ha vuelto. Sigue fuera. Y en la casa, en la casa de Judá, el reino del sur, es lo que se le llama hoy día a los judíos. No son todos los israelitas los que están en Israel. Faltan 10 tribus. Faltan 10. Estos son los judíos. La casa de Judá, el reino del norte. O sea, el reino del sur. El reino del norte todavía sigue por ahí perdido. Seguimos la enseñanza. En este versículo vamos a ver muchas verdades de las que Yeshua hablaba. Como sabéis, como acabo de explicar, la casa de Israel estaba en exilio por todas las partes del mundo, mientras que la casa de Judá, Dios permitió que volviera a la tierra de Israel y volvieran al pacto. Y se mantuvo en obediencia la casa de Judá, mientras que la casa de Israel se fueron, le volvieron la espalda a Dios y se fueron con toda clase de idolatría y pecado que hubiera en todas las partes del mundo. Se gentilizaron, se mezclaron con los gentiles y se asimilaron con los gentiles y ya no se les reconocía, porque no guardaban los mandamientos, y estos de generación en generación fueron perdiendo toda la Torá, toda la ley, los mandamientos del Padre los fueron perdiendo totalmente. Dice así en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis la oveja, no fortalecisteis la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta del pastor. Y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Totalmente y claramente este versículo se está refiriendo a la casa de Israel. A la casa de Israel que fue esparcida por su pecado y nadie la buscó. Seguimos leyendo el versículo. En el mismo capítulo dice así, Ezequiel 34 del 11 al 12. Porque así ha dicho Jehová o Adonai el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que están en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Él mismo iba a venir, dice, yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas perdidas, la casa de Israel, que se perdió por causa de sus pecados. Se perdió por causa de su adulterio espiritual, que es la idolatría,
que es el pecado más aberrante que tiene el hombre, la idolatría. La casa de Israel fue la que se perdió. Ustedes pueden leer el capítulo en Ezequiel 34 completo, lo podéis leer en casa, y también el 37 también habla de esto. Ahora entendemos, se puede entender claramente por qué dice esto Yeshua. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo hago una pregunta. Si usted se considera gentil, una persona que es gentil, nunca ha sido oveja de Yeshua. Nunca ha sido su oveja. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen la voz de su pastor, la conoce la voz de su pastor y la sigue. Una persona que nunca ha sido oveja no conoce la voz de su pastor. Una persona que nunca ha sido oveja de Yeshua, por más que la llame, por más que le muestre su voz, no la va a escuchar porque no va a comprender esa voz, no le resulta familiar esa voz. Y eso tiene lógica, es fácil entender esa cosa. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Esto se refiere a Ezequiel 34 totalmente. Yeshua no trajo nada nuevo, nada nuevo. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a recuperar sus ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y se lo está diciendo a los judíos, a la casa de Judá, que siguió en Israel y siguió en el pacto. Tengo otras ovejas que no son de este redil, ustedes sois la casa de Judá, ellos son de la casa de Israel, no son de este redil, y vengo a buscarlas. Y ellas oirán mi voz, y la van a reconocer y me siguen, porque ya eran ovejas de él, y reconocen la voz de su pastor. Y él respondió, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De esta forma se entiende ahora cuando dice la casa de Israel, el reino del norte, que se extravió, que se perdió a causa del pecado. Y él vino por ello. Él vino por la casa de Israel, a restaurar la casa de Israel, sus ovejas perdidas. Yo hago una pregunta. ¿Yeshua vino a restituir la humanidad? Sí. ¿Su sacrificio puede abarcar a todo el mundo, no solamente a la casa de Israel? Sí, estoy de acuerdo. Pero si Yeshua quiere restaurar la humanidad, digo yo que primero tendrá que empezar por su casa, ¿no? Si su casa la tiene dividida y destruida, y parte de su rebaño lo tiene esparcida por todo el mundo, tendrá que primero recuperar sus ovejas que están perdidas y luego recuperar el mundo. Luego restituir el mundo. O todo el que quiera. Eso tiene lógica. Todo esto hay que pensarlo. No se puede creer una doctrina así a la ligera. Creeros, hermanos, que no estoy hablando con altivez, de verdad que no es mi intención esta. Mi intención es que comprendáis las Escrituras. Yo sé que en un vídeo corto estoy pasando mucha historia de largo. En un vídeo corto se va a entender poco, pero de verdad que mi intención es que comprendáis las Escrituras. Mi intención es que comprendáis el trabajo de Yeshua aquí en la tierra. Ese trabajo tan precioso que hizo Yeshua aquí, tan bonito. En Lucas 15, del 3 al 6, la parábola de la oveja perdida. A mí siempre me han dicho de que de una parábola no se puede sacar una doctrina, pero vamos a leerla. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a la oveja que se había perdido. Se sigue refiriendo a la casa de Israel. Aquí no hay gentiles. Los gentiles son paganos. Los gentiles no son pueblo de Dios. Dios es santo, es 3 veces santo. Él no puede tener nada que ver con lo profano. Y los gentiles son paganos.
usted que me está escuchando, usted que tiene la fe puesta en Yeshua, o Jesucristo, como usted le diga, usted que tiene esa fe puesta en él, usted no es gentil, usted ahora es israelita. Porque esa fe puesta en Yeshua lo convierte en linaje de Abraham, heredero de la promesa y familia del pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice en Jeremías 31, 31 al 33: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pacto solamente con Israel, Israel y con Judá. No hay pacto con los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Esto hay que entenderlo. Aunque fui yo un marido para ellos. En este texto, aunque es solamente un texto, pero en otro momento daremos un estudio que quién es verdaderamente la iglesia o la novia, quién es realmente la novia. Lo daremos en otro estudio. Pero aquí está diciendo claramente que, dice, aunque fui yo un marido para ellos, ya en ese tiempo Israel era la novia. Pero daremos un estudio con más detalle, con mucho más versículos. Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, con la casa de Israel. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Que quiere decir que la casa de Israel, cuando fue esparcida por todo el mundo a causa de su adulterio espiritual, su pecado, la idolatría, dejaron de ser pueblo de Dios. Porque a ti lo que te convierte en pueblo de Dios es entrar en el pacto. Si te sales del pacto, no perteneces a su pueblo. Si a ti se te hace diferencia entre tú y el mundo, es porque tú perteneces al pueblo de Dios. Tú perteneces a su familia. Dios te adopta como hijo. Y te mete dentro del pacto. Entonces, yo hago una pregunta. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. La gente dirá, claro, ves, dice nuevo pacto. Pero yo hago una pregunta. Si la casa de Israel, como ya he explicado antes, comete tanto pecado, la idolatría, tantas cosas aberrantes delante de Dios, y por eso Dios tiene que expulsarlo de su tierra y exiliarlo, esparcirlo por todo el mundo, porque quebrantaron el pacto, quebrantaron la ley, la Torá. Dios los esparce por quebrantar la Torá, pero cuando se quiere reconciliar, ¿qué hace? Anula la Torá para poder reconciliarse. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi compañera, mi esposa. Yo y mi compañera tenemos un pacto matrimonial. Ahora, si por cualquier cosa alguno de los dos somos infieles, pongamos que yo soy infiel a mi esposa, ella me deja y yo anulo el pacto que teníamos yo y ella, porque el pacto que tenemos yo y ella es que seamos fieles el uno al otro, que nos amemos hasta la muerte y que seamos fieles, que no caigamos en adulterio, ni ella ni yo. Ahora, si ella se quiere reconciliar conmigo después de yo cometer adulterio, cambia el pacto, cambia la ley que tenemos entre nosotros, y ahora yo puedo ser infiel cada vez que yo quiera, solamente para estar conmigo. No, si ella está conmigo de nuevo, aunque yo cometí adulterio, si ella me perdona y ella quiere estar otra vez conmigo, lo que hacemos los dos es restaurar el pacto. El mismo pacto lo restauramos y lo hacemos otra vez nuevo, como si fuera nuevo, pero no es algo diferente, no es un pacto diferente, sino el mismo pacto, y lo hacemos como si fuera nuevo y tenemos la misma ley. Yo no puedo ser infiel a mi mujer, ni ella a mí, porque nos amamos, no porque yo esté obligado. Eso también es una equivocación que tiene mucha gente, que creen que nosotros guardamos los mandamientos porque estamos obligados. No, nosotros guardamos los mandamientos por amor al Padre, porque amamos al Padre. Yo no le soy infiel a mi mujer porque ella me obligue a que yo no sea infiel. Yo no le soy infiel a mi mujer porque yo la amo.
Y como la amo, no quiero ser infiel. Es por eso. De la misma forma como yo amo al Padre, no quiero quebrantar sus mandamientos. No es porque Él me obligue, sino porque yo lo amo. Seguimos leyendo. Pablo dice en la carta de Romanos, capítulo 9, del 3 al 4. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, vamos a leer con tranquilidad, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esto es de los israelitas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, yo pregunto, si esto es de los israelitas, ¿qué tienen los gentiles? No tienen adopción, no tienen la gloria, no tienen el pacto, no tienen ni el culto, ni las promesas, ni la promulgación de la ley. ¿Qué tienen los israelitas, los gentiles? No tienen promesa. Los gentiles no pueden heredar el reino de los cielos, porque esa promesa no es para ellos, esa promesa es para Israel. Si usted no cree en el Antiguo Testamento, ya cree en el Nuevo Testamento, usted tendrá que entender que todas las promesas están en el Antiguo Testamento y es para Israel, no es para usted, si usted se considera gentil y si usted no guarda los mandamientos. Esas promesas para Israel totalmente, y aquí Pablo lo aclara. Sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es como los gentiles pueden acceder al pacto y las promesas que les pertenecen a los israelitas, al pueblo de Israel. Con la fe. La fe puede hacerte a ti partícipe de las promesas. La fe en Yeshua, la fe en su sacrificio que te limpia de todo pecado. La palabra linaje, no me da tiempo ponerlo, pero ustedes podéis verlo en el código Strong o simplemente en el Wikipedia, en el Google. La palabra linaje, ¿qué significa? Podéis ponerlo ustedes. La palabra linaje significa simiente. Simiente viene de algo físico. La palabra esperma no es solamente espiritual, no se trata de que somos hijos de Abraham espiritualmente, no, se trata del linaje, se trata de simiente, se trata de esperma, algo físico. Ahora voy a explicar esto cómo se hace, por qué es físico. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Yeshua, nacemos de nuevo, completamente nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas. Nuestra naturaleza se queda atrás, se queda en lo viejo y ahora soy nueva criatura. Ahora soy reino de sacerdotes, el especial tesoro del Padre, linaje de Abraham, heredero de la promesa. Ahora estoy dentro del pacto. Ahora cambió mi naturaleza. Ahora soy nueva creación. Ya no pertenezco a este mundo. Nací en este mundo, pero no pertenezco a él. Y mi naturaleza ha cambiado totalmente. Ahora soy linaje de Abraham. Claro está que por medio de Yeshua, por sus méritos, soy heredero de la promesa. El famoso versículo de Romanos capítulo 11, versículo 17, dice así: y si alguna de las ramas fueron desgajadas, y a ti siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas, y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. O sea, y si a ti siendo olivo silvestre, si ustedes leéis el capítulo romano completo, se está refiriendo a que Israel es el buen olivo, la raíz es Yeshua,
Israel es el buen olivo y está el olivo silvestre, que son los gentiles. Nosotros, siendo olivos silvestres, se nos corta la rama y se nos ha injertado en el buen olivo para que demos buenos frutos. Ahora, lo que voy a decir ahora no es mío, lo aprendí hace unos pocos de días, se lo pregunté a mi tío se llama Dominguito, que esto yo no lo entendía hasta hace 2 o 3 días, y él me lo explicó. Normalmente, en la vida cotidiana, si tú coges un olivo silvestre y un olivo bueno, un olivo silvestre y un olivo bueno, tú cortas una rama del olivo silvestre y la injertas en el buen olivo da buenos frutos, pero la rama silvestre que es injertada sigue dando malos frutos. Y eso a mí me dejó un poquito en duda y estuve pensándolo tiempo, hasta que llamé a mi tío y le pregunté, porque él sabe mucho de la palabra, y le pregunté. Y él me lo explicó de una forma que me encantó. Claro, es que cuando nosotros somos nueva criatura y nacemos de nuevo, somos nueva creación, y cuando nos corta del olivo silvestre y nos injerta en el buen olivo, ya no somos olivo silvestre, ya somos una nueva creación, y nos injerta en el buen olivo, nos alimentamos de la savia y empezamos a dar buenos frutos. ¿Y cuáles son los buenos frutos? El guardar la palabra del Padre. En esto se conoce que una persona ama a Dios. En esto se conoce que nosotros somos seguidores de Yeshua y pueblo de Dios, en que guardamos su palabra y guardamos su voluntad. Y por eso es que damos buenos frutos, porque ahora somos nueva creación. Ya no somos olivos silvestres, ni estamos en el olivo silvestre. Ahora somos ramas injertadas, nacidas de nuevo, con otra naturaleza. Ya no tenemos una naturaleza gentil, no tenemos la naturaleza silvestre. Ahora tenemos la naturaleza de pueblo de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Por favor, si usted cree en Yeshua, tiene la fe puesta en Yeshua, no se diga más gentil, porque usted no es pagano. Usted no adora a otros dioses. Usted no peca deliberadamente, como hacen los paganos, los gentiles. Usted es Israel, y es hora de que usted, como israelita, estudie la Torá, estudie la voluntad del Padre y empiece a guardar los mandamientos. Empiece a guardar la voluntad del Padre, que no te esclaviza, al contrario, te libera. Ese pacto, entrar dentro del pacto, te libera del pecado. Vamos a ver aquí los siguientes versículos como la doctrina de Pablo de el buen olivo, el olivo silvestre injertado en el buen olivo, no es nueva ni él la ha inventado, sino que esta doctrina ya viene de antes. Aquí me gustaría hacer un parón aquí antes de leer el versículo y voy a hacer un par de preguntas. Pablo, esto es para las personas que creen que la Torá ya no está vigente, que creen en las doctrinas de Pablo. ¿De qué predicaba Pablo? ¿Dónde se sacaba Pablo las enseñanzas? Pablo, ¿a qué se agarraba para enseñar una doctrina con tanta firmeza? Porque cuando Pablo predicaba y los apóstoles predicaban, no existía la carta de Gálatas, ni existía la carta de Efesios, ni de Colosenses, ni Timoteo, ni Tito. No existía nada de eso, solamente existía la Torá, los profetas, los escritos. No existía nada de eso. Algunos me dirán, sí, pero es que Pablo tenía la inspiración del Espíritu Santo. Y yo no digo que no. Pero yo me pongo en el lugar de aquellas personas que escuchaban a Pablo, me pongo en el lugar de ellos. Y que yo, conociendo la Torá, conociendo las leyes de la Torá, venga un hombre diciendo que es inspirado por el Espíritu Santo y que me diga que los mandamientos ya no están vigentes. Por ejemplo, que me digan ahora, un hombre que me diga, un pastor, yo estoy inspirado por el Espíritu Santo, y que me predique que ya se puede robar, por ejemplo, o que ya se puede mentir, que Dios perdona la mentira. No lo voy a creer. Le digo por qué. Porque lo que este pastor diga, yo tengo que corroborarlo con las Escrituras. Si se corroboran con las Escrituras, lo creo. Si no se corroboran con las Escrituras, no puedo creerlo. De la misma forma, las personas a que Pablo predicaba,
Ellos tienen que corroborarlo con las Escrituras. No podían creer a Pablo así a la ligera. Pablo no predicaba otra cosa que de la Torá. Pablo no predicaba otra cosa. Pablo no tenía ninguna autoridad como para anular ninguna ley de la Torá. Ninguna ley de la Torá tenía Pablo autoridad para anularla. Una ley, un mandamiento que puso el mismo Dios, que escribió con su propio dedo, que con tanto amor le dio a su pueblo para que se mantuviera en santidad. ¿Quién es Pablo para quitarlo? Hablo de esta forma porque sé que Pablo no lo quitó, sino que Pablo defendió la Torá y siempre enseñó de la Torá. Sus enseñanzas siempre las sacaba de la Torá. Su doctrina, en la forma en que administraba una iglesia, siempre la sacaba de la Torá. No podía sacarla de otra forma o de otros escritos porque no estaba el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento solamente es una continuación del Antiguo. Amén. Por eso dice en Levítico 19:34: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amará como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Como a un natural entre el pueblo de Israel tendría que tener a los extranjeros, aquellos que no eran israelitas. A los extranjeros que guardaban el pacto, lo tendrían que tener como un natural, un nacido entre ellos, igual, lo mismo. Veis ustedes que la doctrina de injertado en el buen olivo no es nueva, sino que ya es antigua, viene de la Torá, y lo vamos a seguir leyendo. En Ezequiel 47:21 al 22 dice: repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suerte por heredad para vosotros. Y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y lo tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Tenían heredad porque los extranjeros se asimilaron con los israelitas y pertenecían a su pueblo. Lo tenían que tener como nacidos entre ellos, como a naturales. De la misma forma Dios lo veía. Veía a los extranjeros que guardaban el pacto, si está claro, que no eran gentiles, sino que guardaban el pacto, no eran paganos. Guardaban los mandamientos, y Dios mandó a los israelitas diciéndole: a los extranjeros que moran con vosotros, tenerlos por naturales, porque de la misma forma que los israelitas guardaban el pacto, los extranjeros también. Entonces Dios los miraba de la misma forma y los adoptó como hijos. Seguimos leyendo. En Levítico 24:22 dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La misma ley, la misma Torá, los mismos mandamientos estaban para el extranjero que para el natural. Para aquel que era gentil, o se supone que era gentil, y para el israelita, el mismo mandamiento, el mismo. Porque los mandamientos, los mandamientos no se hizo para el pueblo de Israel, los mandamientos se hizo para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Pero por desgracia la humanidad no guarda los mandamientos. Pero sí Dios apartó un pueblo que guardara los mandamientos y fuera santo, para que este pueblo alumbrara al mundo con su Torá, para que este pueblo fuera luz al mundo y enseñara al mundo la Torá, la luz del Evangelio. Seguimos leyendo. En Números 15:15 al 16 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perfecto por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Lo mismo. Me podría pegar aquí 3 horas dando versículos de lo mismo. La Torá está lleno de esto. La Torá está lleno, y Pablo también lo aclara y lo afirma. Vamos a verlo. Dice Efesios, la carta a los Éfesos, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, leed con tranquilidad, en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. No estaban circuncidados carnalmente. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
Primero, alejado de la ciudadanía de Israel. Segundo, y ajeno a los pactos de la promesa. Tercero, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuarto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, de Yeshua. ¿Cercanos a qué? A los pactos, a la ciudadanía de Israel, a Dios, a las promesas. Ustedes que erais antes erais gentiles, ahora habéis sido, por medio de la sangre de Yeshua, habéis sido hechos cercanos a las promesas, al pacto, a la ciudadanía de Israel. Ya no somos gentiles, ahora somos israelitas. Si no eres israelita, no estás en el pacto. En el pacto solamente estaban los israelitas. Una persona, por más que haya nacido de un mismo israelita, si no está dentro del pacto, si no obedece los mandamientos, esa persona no pertenece al pueblo de Dios. Si en cambio un gentil que no nazca del mismo Israel, si guarda los mandamientos, guarda el pacto, sí pertenece al pueblo de Dios y se convierte en israelita. Y eso es bíblico. Eso es muy, muy bíblico. Porque en Israel existen judíos que están con la comunidad LGTBI y esa gente no son israelitas, son israelíes, no israelitas. Hay una diferencia muy grande. La persona que es israelita es pueblo de Dios porque guarda su pacto. Y dentro del pacto es donde están las promesas. Dentro del pacto es donde están los mandamientos. Dentro del pacto es donde está todo, hermano. Todos está dentro del pacto. Seguimos leyendo en Apocalipsis 21, versículo 10 al 12. Aquí hablando de la Nueva Jerusalén. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Para aquellos que dicen que para Israel es la Jerusalén terrenal y para la iglesia gentil, la Israel espiritual, o sea, celestial. Eso es una gran mentira. Perdonadme que hable así, pero eso es una gran mentira. Y aquí lo vamos a ver claro. Dice: la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Tenía 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombre escrito que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Yo le pregunto a ustedes, si ustedes no son israelitas, ustedes son gentiles, ¿por qué puerta van a entrar ustedes a la nueva Jerusalén que desciende del cielo? Ahí no hay puerta para los gentiles. Solamente hay puerta para las 12 tribus de Israel. ¿No será que de la misma forma que en el Antiguo Testamento mandó Dios a que los extranjeros que moraban con ellos los repartieran entre las tribus y también les repartieran tierra? Y a nosotros también, en los últimos tiempos nos repartan entre las tribus aquella persona que ya se siente israelita, como nosotros, la comunidad de Emunah Shalom España. Seremos repartidos entre las tribus y podremos entrar a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén. Si usted se considera gentil, ¿por qué puerta entra usted? No hay puerta para los gentiles, no hay pacto para los gentiles. Si usted me muestra un versículo donde Dios haga un pacto con los gentiles, yo me callo, pero no hay pacto con los gentiles. Solamente hay pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Termino con esto. La parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, 22 al 24 dice: el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era
y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta parábola, yo sintiéndolo mucho, no es para los gentiles. Estas parábolas son para aquellas personas que tienen la fe en Yeshua, aquellas personas que se perdieron una vez, pero que son israelitas, que oyen la voz de Yeshua en su corazón y se acercan a él. Es aquella persona que sienten en su corazón que Dios los está llamando. Si tú en tu corazón estás sintiendo la voz de Dios, literalmente la estás escuchando, sintiéndola lo más adentro de tu corazón, es porque tú eres israelita, eres una oveja perdida de la casa de Israel y Dios te está llamando. Dios quiere que vuelvas, que recuperes tu identidad. Perdimos nuestra identidad y ahora la hemos recuperado. Yo ya no soy gentil. Ahora soy miembro de la familia de Dios. Soy israelita. No porque nací en Israel y no soy judío tampoco. Los judíos son mis hermanos, la casa de Judá, que está en Israel. Yo no nací en Israel, yo nací en España. Pero mi ciudadanía no es de aquí. Mi ciudadanía viene de los cielos. Yo soy israelita porque soy pueblo de Dios y guardo su pacto. Esa es la única forma que yo tengo de demostrar el amor al Padre, en guardar sus mandamientos. Como he dicho, no somos judíos, no hemos nacido en Israel, pero tampoco somos gentiles. Nuestra naturaleza ha cambiado y ahora somos nueva criatura, nueva creación. Nuestra naturaleza vieja cayó y ahora somos una persona nueva en Yeshua HaMashiach. Yo hago una pregunta. Si el Padre que creó el universo, creó los cielos, creó la tierra, todo lo que vemos nosotros en la tierra, lo creó el Padre y nos creó también a nosotros. ¿Sabrá el Padre bien cómo funciona el cuerpo como para decirnos, esto podéis comerlo y esto no? No solamente es para hacer una diferencia entre nosotros y el mundo, sino también por nuestra salud. Si ustedes escudriñáis los mandamientos en cuanto a la alimentación bíblica, todo lo que el Padre prohíbe, todo el alimento que el Padre prohíbe, si nosotros lo comemos, es malo para nuestra salud. El Padre nos quiere mantener a nosotros en salud, nos quiere mantener saludables y a la vez que saludable, diferente al mundo, apartados del mundo, santificados. El mundo está profano, mientras que su pueblo Israel sigue en obediencia y sigue en santidad, guardando los mandamientos del Padre. Yo con estas palabras voy a terminar la enseñanza. De verdad que mi intención nunca es haceros daño ni poner en confusión, al contrario, mi intención siempre es que se aclare un poco la doctrina de la palabra, y como el título de la enseñanza es recuperando nuestra identidad, lo que mi intención es, nuestra intención como comunidad, es que ustedes recuperéis vuestra identidad. Aquellas personas que creéis y tenéis la fe en Yeshua HaMashiach, en su sacrificio, en la hermosa redención. Ustedes sois linaje de Abraham, ustedes sois creación nueva, por lo tanto ahora soy israelita. Pero porque soy israelita tenéis que guardar los mandamientos y guardar el pacto. No por obligación, sino por amor al Padre. La salvación no es por obra, por ninguna obra. La salvación es por gracia. Pero en agradecimiento de esa salvación nosotros guardamos los mandamientos, porque nos consideramos israelitas y tenemos un pacto con el Padre Eterno. Si esta enseñanza ha sido de edificación para ustedes, yo os voy a rogar que compartáis la enseñanza
para que también más hermanos nuestros sigan esta enseñanza, la escudriñen en las Escrituras, que es importante que la escudriñen las Escrituras, y compartir esta enseñanza para que también ellos sean identificados y puedan recuperar también su identidad. También agradecería mucho si tenéis algunos comentarios que decirme, que poner en el vídeo, algún versículo que yo no haya puesto, algún comentario de edificación también sería bueno. Y compartir la enseñanza, que esto abarque a más personas, que es importante, que recuperemos nuestra identidad. Pues bien, os saludo a vuestro hermano Samuel, delegado de la comunidad de Emuná Shalom aquí en España. Gracias por escucharme y muchas gracias por estar atento a la enseñanza. Un saludo y que la paz del Eterno esté con todos ustedes.